Santo Jesús, Dios bendiga y buenas tardes a todos. Quiero dar saludos de este servidor. Mi nombre es Pastor Edwin Torres. Estoy junto a la pastora Maribel Torres. Quiero darle saludo a todos los que vamos a estar escuchando por medio de Facebook, en Justice y en Mandora. Dios me los bendiga a todos, que la paz del Señor siempre los acompañe. Y también a la iglesia, a mis hijos espirituales, a la iglesia multicultural cristiana. Estamos localizados en Umatilla, en la autopista Highway 42, ¿verdad? En Umatilla. Nuestra dirección va a estar en la pantalla, también nuestro número de teléfono para aquellos que quieran una oración, también haciéndole la invitación a los servicios nuestros los domingos, que tenemos lo que llamamos drive-in, que es servicio al aire libre, ¿verdad? Todo el mundo se queda en sus carros y escuchan la palabra del Señor, y así pues pueden escuchar de una prédica gloriosa, así mismo poderosa, y a la misma vez, ¿verdad?, compartir con otros hermanos, aunque en distancia, manteniendo la distancia, ¿verdad?, que han sido dichas, ¿verdad?, por la autoridad. Así que les invitamos a las 10 de la mañana este domingo, que vamos a tener nuestro servicio drive-in, y gócese con el Señor. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, pues haga la iglesia multicultural cristiana su iglesia, y una iglesia de adoración, donde nosotros amamos a los hermanos, donde nosotros no solamente el amor de Cristo, pero nuestro amor hacia ellos y hacia la comunidad, y mantener la unidad y la paz entre las familias. Así que les invitamos, y vamos a estar este domingo allí a las 10 de la mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Y queremos darnos a conocer por medio de los grupos que están organizándose, ¿verdad? Muchos son de negocio y otros de iglesia. Queremos darnos a conocer en la área, ¿verdad? Y queremos predicar la palabra del Señor, queremos mostrar el amor del Señor. Así que mientras vayamos haciendo estos videos o estas prédicas o estas enseñanzas, espero que se gocen. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una oración de comienzo para comenzar este estudio. Si tienen preguntas, si quieren una oración, pueden llamarme al número de teléfono, al 352-233-9864. Y estaremos dispuestos para escucharte y orar por ti y por todos. Así que vamos a orar. Padre, Señor amado, en estos momentos te damos gracias. Vamos a dar comienzo, Señor mi Dios, a un estudio, Señor mi Dios, de tu palabra. Gracias, Padre, te pido que tú nos des sabiduría, entendimiento, y todos los que nos escuchan, Padre, por medio de red social, Padre, puedan recibir la palabra de amor, la palabra tuya, de cambios, Señor mi Dios, de conocimiento, Padre Santo, para saber, Dios mío, conducir nuestras vidas, Señor, así alcanzar, Dios mío, la vida eterna, que solamente en ti tú das. Guíanos y protégenos y guárdanos siempre. Y a todos los que nos están escuchando y viendo, te pido, Señor amado, que tú los guíes, que tú los guardes, que protejas a su familia, y que tú seas tu amor y tu gracia y tu misericordia los inunda cada día en sus vidas, Señor mi Dios amado. Y te pido, Señor, que tú, Señor mi amado, te muestres en sus vidas como un Dios todopoderoso, como lo que eres, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En esta mañana, disculpen, en esta tarde que parece de mañana aquí, en esta tarde vamos a dar comienzo a un estudio, ¿verdad?, de varios días, y vamos a hablar con un tema que casi muchos no les gustan hablar, un tema que no les gustan que toquen, porque muchas veces se sienten, nos sentimos que tal vez nos están juzgando, nos están señalando, se sienten de que están tocando mi vida personal, se están metiendo mucho en mi vida personal, y mi vida es como yo la quiero, ¿verdad? Pero es un tema que aún mismo el Señor Jesucristo habló. Aún mismo el Señor Jesucristo tocó este tema también. Y él dijo en un momento dado, dijo él que él vino a buscar lo que se había perdido. Y él dijo que él venía a dar su vida por el rescate de muchos. Estamos hablando nada más que
el tema de hace varios días acerca del pecado. Lo que el Señor vino a dar su vida, porque estábamos, como dice en Efesios, estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él dio su vida por nosotros, dejó de ser Dios y se humilló hasta los sumos, y esa humillación hasta la cruz. Se hizo hombre, padeció todo lo que nosotros padecemos. Yes. Él sufrió por nosotros, y su amor fue tan grande que decidió dar su vida en la cruz. Aun cuando nosotros no merecíamos morir, es que Él muriera por nosotros. Muchos dicen, pero es que yo no mandé a Jesús que muriera. Es que Él había pensado en ti y en mí porque nos ama. Desde el principio del mundo, su amor es tan grande que Él tomó la cruz para salvarnos. Sabemos un verso bien conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, por amor. Gracias. Por amor el Padre dio a su Hijo, para que usted y yo podamos estar hoy vivos y caminando libres. Porque ese amor que Él da, ese libre albedrío, su amor y su gracia, fue lo que Él demostró en aquella cruz, porque pues estábamos nosotros en pecado y pecamos, porque obviamente el pecado todavía sigue ahí, pero en aquel tiempo estábamos destinados, o sea, no había manera de cómo cubrir el pecado. Lo único perdonar el pecado. Lo único que se hacía era que se cubría el pecado. En aquellos tiempos que hacían sacrificios, solamente eran cubrir el pecado, pero todavía seguía ahí. Había que aquel cordero que se usaba en aquellos tiempos para sacrificio, ¿verdad? Y cubría el pecado, o sea, simplemente tapaba el pecado, como decir en mis palabras. Pero abolir, no abolir, más bien llegar a una reconciliación con el Señor y volver otra vez, comenzar a caminar con Dios, tener un propósito, ¿verdad? En la vida. Dios tuvo que entonces dar su vida por nosotros para salvarnos del pecado, para que en aquel tiempo tengamos vida eterna. Pero vamos a hablar del pecado y primeramente, antes de señalar pecado, decir qué es pecado y qué no es pecado, primeramente tenemos que aprender la palabra. Tenemos que aprender varias cosas acerca de esto. Esta palabra pecado aparece en la Biblia 386 veces en la Biblia. El primer comienzo de esta palabra comienza en Génesis 4. Génesis 4, capítulo 4, verso 7. Vemos el comienzo de la palabra que sale por primera vez, esta palabra pecado. Aunque ya el pecado existía anteriormente, antes de este capítulo, porque en el capítulo 4 se refiere a Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel. Pero la acción del pecado ya aparecía antes, lo cual vamos a explicar más adelante. Pero la palabra en sí, la palabra pecado, se hace mención por primera vez en el capítulo 4 de verso 7 de Génesis. Vemos que esta palabra, no solamente eso, también aparece por segunda vez cuando Dios hace juicio a Gomorra. Gloria al nombre de Jesús. A Sodoma. Cuando hace la destrucción de Sodoma, ahí aparece nuevamente la palabra de pecado. Y vemos por última vez que aparece esta palabra, que aparece en el capítulo 18, verso 5 de Apocalipsis, cuando la ciudad, la Gran Babilonia, Dios está airado por la forma política y económica corrupta que está manejando esta ciudad, esta Babilonia, ¿verdad? Que se refiere según la palabra de este Apocalipsis. Entonces,
vemos que el comienzo bíblico, ¿verdad? El comienzo donde aparece la palabra en sí, pecado, aunque ya la acción, como dije antes, aparece mucho antes, pero la vamos a decir. Y entonces vemos la palabra donde da el primer comienzo. Entonces, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es este pecado? ¿Qué es esto que es mortal? Cosa mortal y prácticamente maldita, tan despreciada por Dios y tan perjudicial para el hombre. Bueno, mi hermano, simplemente te voy a dar la definición. Con eso vamos tal vez a tener un mejor entendimiento acerca de por qué es algo que pues, el Señor desagrada en gran manera y es algo muy perjudicial para nuestras vidas también. ¿Sabe? Que es algo pues totalmente dañino prácticamente. Y la palabra, cuando buscamos la palabra pecado, nos da dos definiciones en el idioma griego. Si vamos la buscamos en el idioma griego, primeramente sale como la palabra amartema. Amartema. Y la palabra amartema significa errar en blanco, dar fuera del blanco, ¿verdad? Aquí el pecado puede ser ser visto como cualquier actitud, ¿verdad? O cualquier acción humana que no da en el blanco a la meta de la gloria de Dios. ¿Ve? Errar el blanco. Pablo lo describe de esta manera: por cuanto todos pecaron, que cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Están destituidos, o sea, erraron. ¿Ve? Han sido quitados, están destituidos, están fuera de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no agrada al pecador, no va con el pecado. Ama al pecador, vamos a decirlo así, a la persona, ama al pecador, me ama a mí como pecador, me ama a usted como pecador, a todos los seres humanos como pecador. Lo que él no está de acuerdo y lo que él no ama y él sinceramente desprecia es el pecado, la acción de pecado que nosotros cometamos. Y cuando digo nosotros, eso me incluye a mí como pastor también. Me incluye a mí también como siervo del Señor, me cubre. Yo no estoy exento de no decirme que no soy un pecador, porque sí, yo soy un pecador. Y por esa razón Cristo tuvo que entonces hacer ese sacrificio que nosotros no podíamos hacer, porque nosotros éramos pecadores. Cristo no era un pecador. Cristo murió como pecador, pero él no era pecador, él no hacía pecado, ¿sabe? Y tenía que hacer algo puro, algo santo, que tomó ese espacio nuestro, ¿ves? Tomó ese espacio, él nos redimió, él tomó el lugar, nuestro lugar, él lo tomó, ¿sabe? Como propiciación, como un sacrificio de amor, ¿sabe? Como por su amor, por su misericordia, tomó ese espacio. Y entonces, amados hermanos, porque nosotros no podíamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Seguimos siendo pecadores, como dije antes. Somos pecadores, gloria al nombre de Cristo. También la otra palabra que significa es parabasis. Parabasis dice traspasar una línea prohibida. ¿Cuál es esa línea? Según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente, o sea, sabiendo. Y también dice o accidentalmente, o sea, no sabiendo. ¿Ves? Que se traspasa la línea de la ley de Dios. Traspasa la línea de la ley de Dios. O sea, y entonces la pregunta viene, pero ¿cómo que esto accidentalmente? O sea, que primeramente, deliberadamente, sabiendo que estás haciendo mal, lo haces. Ese es pecado. Sabiendo que está mal, que no es correcto, que hay algo en ti que te dice que no está bien, pues eso está mal y es pecado, a sabiendas. Y entonces no solamente eso, sino también que aunque accidentalmente, o sea, nosotros, en el sentido, hay momentos que en nuestras vidas estamos haciendo cosas y no sabemos que estamos pecando. No sabemos, no estamos a conciencia de que estamos pecando. ¿Ves? Y Dios dice
que cuando nosotros hagamos pecados, nos arrepentamos. Nos arrepentamos, o sea, arrepentirnos del pecado. Y el arrepentimiento quiere decir es que te estás saliendo, estás, abandonando el camino incorrecto para seguir el camino correcto del Señor. ¿Entiendes? Y mucha gente, nuevamente, porque mucha gente nosotros, ¿verdad? Nos decimos, pero es que si yo no peco, pues quiere decir que yo no se me puede culpar por algo que yo no sé. Pero sabes que como quiera aunque sea, que tú no sepas, estás pecando ante los ojos de Dios, porque todos somos a cartas abiertas. Y dice la palabra del Señor que hay caminos que parecen correctos para el hombre, pero son caminos al final de perdición. O sea, la misma palabra lo está redactando. Caminos que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, y no estamos haciendo bien. Y por esa razón es que simplemente Dios siempre nos llama a que buscamos su voluntad, a que sigamos sus caminos, a que dependamos de Él. Dice la palabra del Señor que Él envió al Consolador, o sea, envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Ve? O sea, a toda verdad. La verdad es Él. Su palabra es la verdad. ¿Ve? Y de la manera que nosotros podemos saber y que estamos bien o mal, es por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que nos redarguya, que nos enseñe el camino correcto. El camino por el cual debemos de decir, guiar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque vuelvo, repito, el pecado es, como dije al principio, Pablo dijo que por cuanto todos nos descarriamos, ¿verdad? Perdón, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios, fuera, porque el pecado es un delito. El pecado es un crimen ante el Señor. Y una persona que no es que necesariamente tiene que matar o tiene que robar para considerarse pecadora. Hay otras situaciones, otras circunstancias que hace que también seamos pecadores. Y vamos a hablar mucho más adelante respecto a esto. Gloria a Jesucristo. Amén, Jesús. Porque vemos que es un delito. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Dije que era delito, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Dice en primera de Juan, capítulo 3, 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, viola la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, es violación de la ley. ¿Ve? Por eso entonces, si es violación de la ley, es un delito. Y el delito ese delito tiene consecuencia. Tiene consecuencia cuando dije antes que la paga del pecado es muerte. O sea, muerte espiritual. Una muerte, un vacío, sin la presencia de Dios. Amén, Jesús. ¿Entiendes? Pero dice también la Biblia, ¿verdad? Dice también la Biblia que más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, el sacrificio de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que no nos tenemos que quedar pecando. Dios nos insta a que no pequemos. Que no pequemos. Que sigamos una vida sin pecado. Y pues necesitamos al Señor para vivir una vida fuera de pecado. Y cuando pequemos, dice la Biblia, en esta forma, dice en primera de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, si alguien hubiera pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, Jesús. Aleluya. A Jesucristo el justo. O sea, tenemos al Señor Jesús que nos defiende que nos defiende. Dice en otra parte de la Biblia, dice que Él intercede por nosotros. Amén. Aquellas personas que de verdad se arrepienten, que ese arrepentimiento es genuino y busca no pecar, Él está ahí presto para escucharte, para
quitar tus pecados. Amén. ¿Ah? Yes. Todos los días yo me acuesto a rodillas y me pongo a orar y le pido perdón al Señor. Si me dice, Señor, si yo te he fallado en algo que yo no sé, o en algo, mi mirada, mi gesto, mi actitud, mi forma de ser, lo que sea en mi vida, perdóname. Yo me arrepiento y quiero un camino nuevo, quiero seguir tus pasos, quiero imitarte de la misma manera que tú estuviste en la tierra. Amén. Y si sé que he pecado, ahí mismo el Señor sabe que perdóname porque te pequé en esto. Y esto yo sé que ante ti es incorrecto. ¿Verdad? Eso hay que aprovechar este momento mientras estamos vivos. Hay que aprovechar en estos momentos en la vida. Hay que aprovechar estos momentos, estos tiempos, porque aquí en esta vida es que decidimos si vamos al cielo, y voy a decirlo, o si vamos para el infierno. Hay un cielo y hay un infierno. No hay un entremedio, no hay un limbo, no hay un ¿cómo es la otra? La otra palabra, gloria sea el nombre de Jesús, Un lugar purgatorio. de descanso, Sí, de espera. de espera, ¿sabes? No hay un lugar de espera, no hay un purgatorio, hay infierno y hay cielo. El lugar intermedio es que estamos en vida ahorita en estos momentos, donde Yes. decidimos a quién vamos a servir, Amén. si es a Dios o nuestros propios caminos. ¿verdad? Amén. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Muchos dirán, pero es que yo le sirvo a Dios a mi manera. El Señor dice, la palabra dice, sed imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Que le imitemos a Él. Amén. Gloria a Dios. Porque Él se dio su vida con nosotros. Amén, Jesús. ¿verdad? Pablo dijo de una manera, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Él me imitaba los pasos de Cristo. En otro lugar dice que el que quiere vivir, el que quiere vivir piadosamente, dice así, pues recibirá persecución. ¿Ve? Otro lugar dice, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y sígame. ¿Ve? Es seguir a Dios, no es seguir nuestros propios preceptos, nuestra forma de ser. Al nosotros decir yo sirvo al Señor a mi manera, te digo bien claro, eso ahí nada más es incorrecto. Te lo digo con todo amor y con todo respeto, es pecado, porque la Biblia dice que sigamos según Cristo siguió al Padre, así que nosotros también sigamos a Cristo. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. Yo repito lo que este santo libro dice. ¿verdad? Y le amamos y con todo el alma. Yo soy una persona que no soy persona de decir lo que quieren escuchar. Yo le digo a personas decir lo que necesitan escuchar. Pero la decisión está en la persona si quiere aceptarlo o no. ¿sabes? La seguimos amando, seguimos orando. Pero es nuestro trabajo como servidores de Dios, como pastores, decir lo que este santo libro dice, lo que este santo libro, estos mandamientos, estos estatutos, esta ley de Dios aquí puesta nos dice. Y nos está diciendo que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos los pasos que Jesús hizo. Él mismo dijo, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la palabra así. Por eso es necesario. Entonces, hablando de todo esto, entonces podemos decir ahora qué es pecado. Pecado simplemente entonces es estas palabras. El pecado es el delito de abandonar al Creador, consciente o no, sabiendo o no, y rebelarse contra su autoridad y propósito, declarándose independiente de Dios. De que yo no necesito a Dios, o que yo le sirvo a Dios a mi manera, a mi precepto, o mientras yo haga las cosas bien, yo estoy bien por delante de Dios. Eso se llama independencia propia. Y esa parte es rebeldía ante el Señor. La rebeldía ante Dios. Tres teólogos dan una definición acerca de lo que significa pecado también. Dice, el pecado es la falta de conformidad, de aceptación a la ley moral de Dios, ya sea por hechos
disposición o estado. Esto lo dijo H. Strong. También el pecado es una transgresión a la ley divina o falta de conformidad a esa ley. Lo dijo el teólogo que se llama Charles Hutch. Y tercero, James Oliver Bushwell dijo estas palabras: en últimas instancias se puede definir el pecado como cualquier cosa en la cual la criatura, o sea el hombre, no expresa el carácter santo del Creador. ¿Escucha esto? No expresa el carácter santo del Creador o es contraria a ese carácter. Es un carácter rebelde. Eso es pecado. No es pecado que solamente mentira, borrachera, embriagarse o adulterio, fornicación. No, es el carácter. O sea, es aquella decisión, expresar el carácter santo de Dios. O un carácter, una actitud contraria al Creador, a lo que Él quiere que tú seas. Eso es pecado. Eso es pecado. Y este pecado no es algo que se originó, no nació así porque sí. Este pecado tuvo un origen. El pecado tuvo entonces un origen, no salió así porque sí. Amén, Jesús. Le damos la gloria a Dios. Primeramente, gracias. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Es un placer pues estar con ustedes compartiendo. Aparentemente no podemos ver sus comentarios de la manera que estamos haciendo este video en vivo, pero pues le damos todos los saludos y las gracias por permitirnos poder poner este video en vivo en esta página de Mandora y Justice. Muchísimas gracias por ser parte, permitirnos ser parte de este grupo. We thank you so much for letting us to be part of your group. So we thank you so much. Entonces, quiero darle el mensaje, Quiero dar el mensaje, como está hablando el pastor, qué es pecado. Y como él ha estado explicando qué es el pecado y por qué no debemos de pecar. Y Jesús, lo que ha venido a hacer Jesús por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros, para que nosotros podamos tener una vida completamente feliz y estar siendo totalmente en paz y perdonados y salvos por la misericordia del Señor, porque para eso vino Jesús, para perdonarnos por todos nuestros pecados. Pero antes de todo esto, a veces hay personas que se confunden un poco cómo fue que comenzó dónde se dio el principio del pecado. Y a veces pensamos que fue solamente en Adán y Eva. Bueno, sí, Adán y Eva también tuvieron que ver en el pecado, pero el comienzo, el principio, el origen principal del pecado se dio en los cielos, en los cielos donde pues habita nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Y este pecado, cuando se dio en los cielos, siendo en el ámbito todo celestial, donde habita el Señor, ¿quién lo comenzó? Es la pregunta. Si usted sabe quién lo comenzó en los cielos. Si vamos a la lectura entonces en el libro de Ezequiel, ahí vamos a ver quién comenzó el primer pecado, quién originó este primer pecado. Vamos a profundizar, vamos a escudriñar dónde comenzó, quién lo comenzó y cómo él lo comenzó. Así que si leemos en la escritura de Ezequiel en el capítulo 28, en el versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles
y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, protector, yo te puse en el santo monte. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Entonces, si miramos en esta escritura, esto fue cuando este siervo de Dios, Ezequiel, Dios les reveló a él lo que había sucedido con a quien conocemos ahora con un nombre que se llama Satanás, el diablo. Cuando el diablo estuvo en el cielo, cuando Dios lo creó y estuvo con Dios en el cielo, su nombre no era Satanás. El nombre de él era Lucero. Él se llamaba Lucero. Interesante que su nombre se llamaba Lucero y su nombre es una variación de cuyo nombre significa luz y significa llevar. Se puede interpretar como el portador de la luz, o sea, el ángel de luz. Y ahora pues le conocemos, obviamente, después que él hizo el pecado, que Lucero, en este tiempo se llamaba Lucero, y también le llamaban Lucifer. Ambos Lucero y Lucifer convienen del mismo nombre, que quiere decir que él era portador de luz. Él era un gran adorador de Dios. Él tenía muchos cargos. Cuando Dios lo creó a él con muchos cargos, con muchos regalos, dones que Dios le dio a él para poderlos ejercer en el reino de Dios. Pero, ¿qué sucedió? Que este primer pecado que sucedió en el ambiente, en el ámbito celestial, en el cielo, que lo ocasionó Lucero, Lucifer, que ahora lo conocemos como Satanás o el diablo o el dios de las tinieblas, pues él lo ocasionó, y al él ocasionarlo hubieron muchas consecuencias detrás de eso, y en esas consecuencias entonces de ahí luego siguiente sucedieron otros pecados que más adelante en la siguiente sección le vamos a poder hablar, que tiene que ver en relación con Adán y Eva, pero eso será en otro estudio. Pero de ahí entonces es que vino todo esto de que, ¿qué es el pecado? ¿Por qué nosotros estamos envueltos en este mundo? Tenemos no una relación, sino que tenemos, ¿cómo se dice? Estamos marcados. Cuando estamos como marcados con el pecado, pero Jesús vino a limpiarnos por medio de su sangre para quitarnos esa mancha que había ocasionado desde el comienzo el diablo, y luego después hubieron dos personas más que siguieron con el segundo pecado, que eso está en la Biblia y lo dice completamente la palabra de Dios, donde se originaron estos dos pecados. El pecado que ocasionó Satanás, conocido como Lucero o Lucifer en ese tiempo con Dios, le podríamos decir que fue el pecado universal, porque ese pecado que él ocasionó, ahí se fue toda la creación de Dios en general, en ese tiempo, en ese momento, lo que había creado Dios en ese momento. Entonces, si miramos la lectura, cuando yo estuve leyendo ahora en Ezequiel 28, en la lectura de Ezequiel en el capítulo 28, que dice que él era perfecto, en el versículo 12 dice, él era perfecto, tú eras el sello de la perfección. Estas son las apariencias físicas, podemos decir, o personalidad, y también el poder que él tenía. Le voy a mencionar unas 10 de su apariencia física, de su poder, y también y cuando digo su poder, porque ese poder se lo había dado Dios, su apariencia física también se le había dado Dios. Todo lo que él era lo había creado Dios en él. Él era perfecto en ese tiempo.
el lucero, Lucifer, era perfecto. Él era muy sabio. Él era hermoso. Y lo dice en Ezequiel 28, en el capítulo 28. Sus vestiduras eran de piedras preciosas. Imagínense, nosotros hoy en día conocemos mucho lo que es el oro y la plata, lo que es un diamante y una perla, pero imaginémonos un onice. Yo no sé lo que es esa piedra onice. Cornelia, topacio las he visto, pero, o sea, son piedras preciosísimas y de mucho valor. Y esas eran sus vestiduras. Él era un músico que tocaba flauta y tamboriles. Cuidaba también de la santidad de Dios. Él protegía el trono de Dios. Él producía adoración de él mismo. Dios le había, cuando Dios lo creó a él, Dios lo hizo a él tan único y tan especial que los tamboriles y la flauta, no es que él decía, voy a buscar un tamboril y voy a buscar una flauta para tocarla. De él mismo fluía un poder especial que Dios le había dado para él poder tocar los instrumentos musicales de adoración a Dios. O sea, ¿cómo es eso? Yo no sé, no me lo puedo ni imaginar, porque me quedo corta entender eso, cómo es que Dios, por su poder y tan grande que es, Dios hizo eso. Pero Dios lo hizo tan único y especial a él. Y él podía producir la adoración a Dios, a la gloria del Señor. Y era una adoración que era un tipo, y esta es la palabra a donde quiero llegar, y es una palabra griega. Se llama doxología. Esa es una palabra que quiere decir que la adoración, que en ese tiempo Lucifer, Lucero, era su cargo de hacer delante del trono de Dios, a Dios, para Dios, era una adoración con un lenguaje auténtico, divino y correcto. O sea, ese era el poder que Dios le había dado a Lucero. Pero ¿qué sucede en esto? Si miramos entonces más adelante de este mismo capítulo en Ezequiel 28, luego dice en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste. Dice, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, porque él era un querubín. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, porque él era muy hermoso. La palabra de Dios dice que él era el ángel, el querubín más hermoso que Dios había creado. No me lo puedo imaginar tampoco qué tan hermoso era, pero era hermoso. Y dice la palabra también, además de su hermosura, él era muy sabio. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en la cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y esto fue entonces la caída de Satanás, cuando Dios vio la intención. Ya acabé de mencionar, entonces, ¿quién originó el primer pecado en el universo entero que sucedió, para el universo entero que sucedió en el ámbito celestial? Que fue un ángel creado por Dios, que sobre todo era un querubín hermoso, de gran poder, llamado Lucero, Lucifer, que ahora le conocemos como Satanás. Él fue el que ocasionó, ese era el nombre y esa es la persona. ¿Y dónde sucedió esto? Dice la palabra en este mismo capítulo de Ezequiel 28. Sucedió en el Edén, fue donde sucedió eso. Entonces, al él haber hecho esto, ¿cómo él lo hizo?
cómo Él lo hizo. Y acabamos de leer en el versículo 16, que dice que Él se llenó de iniquidad. Dice que por la multitud de sus maldades se enalteció su corazón. Corrompiste tu sabiduría. O sea, le dio mal uso a la sabiduría que Dios le había dado. Y hoy en día nosotros los seres humanos pecamos cuando Dios nos da sabiduría e inteligencia para hacer las buenas cosas, y en vez de hacer buenas cosas hacemos lo malo. Eso es pecado, porque también pecado es todo aquello que va en contra de las normas y de las reglas de Dios. Todo aquello que nosotros hacemos lo opuesto, que no va a la palabra de Dios, que no está escrito, que Dios no lo ha dicho en su palabra, es pecado y punto. Porque si Dios no lo ha dicho, Dios no lo ha puesto como mandato, Dios no lo ha prometido, Dios no lo ha puesto como pacto, Dios no nos ha bendecido con eso, es pecado. Entonces, cada vez que Dios nos da sabiduría, tenemos que saber usarla. Y en este momento, Lucifer, él sabiendo usarla y sabiendo lo que él hacía, él comenzó a a maquinar de otra manera sus obras. Y dice la palabra también que asimismo, con tanta maquinación que él estuvo haciendo multitudes de maldades, pues él corrompió su sabiduría, como dije, y enalteció su corazón. Él sabía la hermosura que él tenía. Él sabía que él era muy hermoso y se enorgulleció también. Esos son, podemos decir, explicar más o menos de esos versículos del 16 al 18, lo que yo podría explicar y decir de aquí, cómo él se formó en ese tiempo, cómo él quiso ser, sus pensamientos, cómo empezaron a maquinar, cómo él, sabiendo lo que él era, empezó en esa intención de maldad. Que con toda intención de maldad, pues obviamente es un pecado, lleva a pecado. Y entonces, en ese origen de pecado, si tengo otro versículo aquí, si vamos a la escritura de Isaías 14, en el libro de Isaías 14, después de esta, creo que voy a tomar una pausa para darte la parte, pero luego después entro a la otra. Quiero explicar entonces en Isaías 14, en el capítulo 2, versículo 12. Isaías 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí dice el nombre lucero, ese era Satanás. Hijo de la mañana. ¿Por qué hijo de la mañana? Porque él era quien con su brillante poder, gloria que Dios le había, no gloria, pero con su brillante poder, sabiduría, hermosura, él podía iluminar. Recordemos que él, su nombre quiere decir ángel de luz. Entonces él brillaba en la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué era la intención de Satanás, de Lucero, como Dios le reveló a este gran profeta Isaías? ¿Qué podemos entender por eso? Que era la intención de Satanás en ese momento, cuando él estaba queriendo, ya planeando, poniendo en plan lo que él quería hacer por maldad, por pecado, en contra de Dios en el cielo, para comenzar ese pecado tan grande en el cielo. Yo voy a pausar aquí para que, si usted está escuchando este mensaje, usted vaya pensando qué sería lo que más siguiente sucedió.
ahí en estos versículos, Isaías 14 del 12 al 14. Más adelante yo le voy a dar una explicación de estos versículos, cada uno lo que más o menos quiere decir en esa relación de su intención en ese pecado que él trató. Mejor dicho, trató no, perdón, que él ocasionó y que hizo, porque él lo hizo, en contra de nuestro Dios Todopoderoso, pero que jamás, obviamente, no lo va a lograr, porque es que también a veces hay personas que leía yo, perdón, y esto quiero brincarlo así, pero leí algo que decía, si una persona te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y tú dices sí. Ay, pero ¿por qué si tú crees en Dios y Dios no ha derrotado al diablo? Y el diablo sigue por ahí todavía. El diablo todavía las anda ganando. El diablo no está derrotado. Decía este escritor, el diablo sí está derrotado porque ya Jesús vino. Jesús murió en la cruz con su sangre, nos regaló la salvación a la humanidad y murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Más entonces que Satanás se prepare, porque viene lo más grande para él, viene lo peor para él más adelante cuando venga Jesucristo a buscar, después que busque su iglesia. Entonces yo me quedé like, wow, él va a recibir doble a consecuencia del pecado que él ocasionó, porque él hizo un pecado muy grande. Así mismo es. No solamente eso, sino también el mismo Señor está dando la oportunidad a todo ser humano, a todo el hombre, a que se arrepiente y busque a Cristo. Por esa razón es que también Satanás no ha recibido su recompensa, porque por la razón de que el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus demonios. Yes. El problema fue que cuando el hombre cayó en el pecado, desobedeció, mejor dicho, del pecado, entonces sus caminos comenzaron a desviarse y apartarse del Señor y negarse a seguir al Señor. Entonces, amén. Entonces ya ahí a tomar esa decisión, la misma decisión que tomó Satanás, quiere decir que también la persona entra entonces en condenación, lo que se llama muerte espiritual, una muerte donde aún después que pase a otra vida, si no se ha arrepentido, si no realmente dio su corazón al Señor, pasará una vida eterna de castigo, de condenación en el infierno. Es simplemente por la razón que simplemente está dando Dios oportunidad para que todo aquel que en Él cree se arrepienta. Amén. Y venga a Él y le sirva a Él y busque la salvación. Aún yo tengo que buscar la salvación. Amén. Aún este servidor tiene que buscar la salvación constantemente. Buscar a Dios mientras sea hallado, dice la palabra. Aprendimos que Satanás fue el primero que dio comienzo al pecado, ¿verdad? Fue quien originó el pecado, ¿verdad? Hubo maldad en él. Y entonces vemos que él a causa de esa, el universo completo cayó en pecado. Yes. Fue condenado, entonces fue maldecido en pecado porque él lo maldijo. Él mismo fue quien cayó esa maldición, produjo esa maldición. Vemos al Señor entonces que crea al mundo. Dice la palabra que él pensó en ti y en mí antes de crear al mundo y ya nos había dado victoria sobre Satanás. Y entonces hizo al mundo, o sea, al hacer el mundo un mundo perfecto, un mundo sin pecado, un mundo correctamente ante los ojos del Señor. ¿Qué pasó? Vemos esta situación que comienza en el capítulo 2 cuando creó el hombre. Le dio una ordenanza al hombre, cuando digo hombre masculino, le dijo estas palabras. Dijo, y mandó Jehová, ¿verdad? Gloria a Dios. Que ahora vamos a hablar de la naturaleza del pecado en el mundo, cómo entró el pecado al mundo. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente, o sea, le dio un mandato, o sea, ahí vemos que él le dio un libre albedrío al hombre. Por esa razón es que el Señor está esperando entre el hombre porque respeta
algo que tenemos nosotros y es el libre albedrío, que significa que nosotros escogemos qué camino seguir, qué queremos en nuestras vidas. Y entonces le dio aquí el libre albedrío de la misma manera que Satanás tenía libre albedrío. Y le dio unas instrucciones acerca de que le dio la confianza. Otro punto, le dio confianza y le explicó y le dijo que de todo podías comer, pero no comas de este árbol, del bien y del mal. Le explicó lo que era ese árbol, le dijo lo que era ese árbol y la consecuencia si comía de ese árbol. De ciertamente morirás. Morirás. Y se lo dijo al varón, ¿ok? Al varón. Hizo este pacto hizo un pacto con el varón, de que iba a tener vida eterna, de que podía comer de todo, que estaba libre para vivir en el Edén, que podía nombrar los animales, trabajar, comer y no solamente eso, sino presenciar la gloria de Dios en todo su apogeo, en todo su poder, en toda su majestad. Amén. O sea, estaba en un lugar correcto, no necesitaba absolutamente nada, estaba delante de la presencia de Dios siempre, ¿verdad? Pero entonces vemos que esto comenzó en el capítulo 2, vemos ahora en el capítulo 3, porque quien invitó entonces el pecado al mundo, si en el pecado al universo lo hizo Satanás, pero quien invitó el pecado al mundo, a este mundo, fuimos nosotros, fue el hombre. Fue el hombre, y lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, cuando entonces Satanás comienza entonces a tentar, vino a tentar a la mujer, y le dice estas palabras, escucha, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta bien sutil. Sí. Sabía, Satanás estaba ahí. Sí. Y la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni lo tocaréis tampoco. O sea, para que, acuérdate, Dios le dijo a Adán que no comiera, pero parece que Adán le dijo a ella que ni lo tocara, para que no muramos. O sea, ¿cómo Eva entonces sabía esto si Dios no se lo dijo a Eva? Dios se lo dijo directamente a Adán, hizo el pacto directamente a Adán, pero también este pacto era indirectamente hacia la mujer. Por eso le digo, la salvación y es pacto tanto como hombre para mujer, toda su creación. Sí, todo. Todos estamos por igual, por la misma línea. Nadie es mayor que nadie, pero sí, Dios hizo al hombre como cabeza, como primer pacto, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso no quiere decir que ahora los hombres pueden estar encima de la mujer pisoteándola y abusándola. No, señor. No, señor. Dios hizo a la mujer en la costilla para que estemos a la par, para que la cuidemos, la guardemos y la respetemos y sepamos vivir sabiamente, que así lo dice la palabra. Pero nadie es mayor que nadie. Simplemente el hecho es de que por sacerdotías, por pacto divino, simplemente nosotros somos la cabeza del hogar. ¿Okay? Por si acaso quiero porque hay muchas y hay que tener cuidado porque podemos pecar cuando hacemos un pensamiento machista o feminista. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces le dice la serpiente le dice, o sea, Satanás, no morirán, sino que sabes que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Escucha esto, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí entró, él entonces infiltró su pecado, el pecado que él cometió en el cielo, ¿ves? Porque quería hacerse igual que el Altísimo. El mismo pecado introdujo a la mujer para que obedeciera. Pero qué interesante, que él fue hacia la mujer, no fue directamente a Adán. Porque toda la intención de Satanás fue siempre de que Adán cayera y pecara. Pero no fue directamente a Adán, porque Adán sabía directamente que Adán sabía que el pacto que hizo Dios fue con él y Adán. Y Adán no iba a caer. Si entonces Satanás iba fuese detrás de Adán. Si no fue donde Eva, que era más simple, que la responsabilidad prácticamente, si lo decimos entre comillas,
Si la responsabilidad caía más en Adán que en ella, y ella fue más sutil, más susceptiva a que llegara al corazón de Adán. Yeah. No es que ella quería pecar, no es que ella tenía ambición, no, al contrario. Satanás la usó a ella porque ella, por medio de ella, podía llegar al corazón de Adán porque Adán la amaba. Sí. ¿Ves? Sí. Y por eso fue que el hombre cayó. Muchos dicen que por culpa de la mujer, no, por culpa de los dos. Por culpa de los dos. Yeah. Porque ella vino, dice, y vio el árbol que era agradable ante los ojos y codiciable. Entonces tomó y entonces dijo, y dice la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Codiciales para alcanzar la sabiduría. Otro punto. Otro punto de Satanás. Que él corrompió su sabiduría porque él quería hacerse más sabio que Dios. Yes. Y el mismo tentación. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así comió. ¿Ve? Le ganó el corazón al marido. Y de ahí, por medio de eso, entró el pecado. Yeah. Al mundo. Acuérdate, el mundo había sido hecho perfecto. El universo estaba todo ya corrompido en pecado. Y entonces, ¿qué quería hacer Satanás? Dañar la creación de Dios también. Ir en contra de aquello que Dios había creado perfecto, que fue tú y yo. Tú y yo. Lo que tenía Satanás, Dios nos lo dio a nosotros. Y a Satanás entonces no quería. Simplemente vino y su misma rebeldía tomó eso como herramienta y fue y tentó al hombre. Y de esa manera entonces, donde dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vemos entonces que el Señor sacó al hombre del Edén y comenzaron a trabajar y a vivir una vida en pecado. So, por esa razón entonces tuvo que entonces venir Jesús a morir en el mundo. Porque dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Escucha, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Wow. ¿Ves? Por un hombre entró la muerte. Escucha esto, dos muertes. Muerte espiritual y muerte física. ¿Ves? Dios le había dicho bien claro que si comieras de él, ibas a morir. O sea, era del bien y el mal, sabiendo lo que era el bien y sabiendo el mal, porque el hombre disfrutaba nada más del bien. Pero Dios le había explicado del mal. Esto nos muestra, me quedo sorprendida ahora mismo, esto nos muestra de que Dios fue traicionado 2 veces por 2 personas, por personas que tanto él amaba, que creó con tanto amor, que le dio plena confianza y le traicionaron. Porque el primer pecado que se originó en el cielo, que ocasionó Lucifer, Dios confiaba en él. En el sentido de que Dios le dio tanto poder y Dios también le dio él hacía tantas cosas, sus obras eran muchas en el cielo, él hacía más de una cosa. No como por ejemplo los ángeles son mensajeros de Dios y simple. No, este querubín, él hacía más de una cosa. Dios le había dado más de un regalo, más de una habilidad, más de un don. ¿Entiende? Entonces, Lucifer quiso ser mejor y más que Dios. Entonces, ahí, ¿cómo se sentiría Dios cuando eso? Luego después, entonces, Adán y Eva, y Dios creó a la mujer y al hombre con tanto amor y confiando en ellos y dándonos libre albedrío. Y también fracasó el hombre y la mujer en el pecado que ocasionaron para el mundo, que fue el segundo pecado, que en la Biblia también lo dice. Entonces el Señor dijo, Dios dijo, bueno, no me queda, o sea, yo en mis palabras, yo diría, probablemente que Dios quizás dijo, no me queda, ahora tendré que enviar a mi Hijo. Y nos envió a Jesucristo, el tesoro mayor de Él, pienso yo.
O sea, para mí yo lo veo de esta manera, yo lo he visto de esta manera, ¿verdad? Para poder dar el ejemplo de que nosotros en este mundo somos traicionados por mucha gente. Mucha gente nos traiciona, mucha gente nos hace mal porque hay mucha maldad. Estamos hablando del pecado. Y a veces también hay personas que quizás en este momento usted está escuchando y usted ha traicionado a alguien. Eso duele. O lo han traicionado. O le han traicionado y eso duele. El que traicionó o no o si fue traicionado o usted traicionó, eso duele porque al fin de todo eso hay consecuencias dolorosas. Entonces imaginémonos a Dios Todopoderoso en ese sufrir que Él tuvo, porque Él nos ama con tanto amor que nos dio a Jesucristo. O sea, Él nos dio lo máximo. Por eso este es el tiempo de que si usted está pecando, este es el tiempo de que usted se arrepienta. Porque lo que es pecado no es de Dios. Este mensaje es: ¿qué es el pecado? Y pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Todo aquello que no es a favor de la palabra de Dios. Todo eso es pecado. Si Dios me dice amar y yo odio, yo estoy pecando. Si Dios me dice mantener paz y yo hago guerra, yo estoy pecando. Si Dios me dice hacer el bien y yo hago mal, yo estoy pecando. O sea, tenemos que hacer el bien, tenemos que evitar el pecar, mantener la paz, mantenernos en el amor de Dios, y todo eso es con Dios. Así es. Así que, amados hermanos, sinceramente, vuelvo a repito, ¿verdad? Algo que debemos saber y entender, ¿verdad? Cómo se originó y todo esto, es mucho. El pecado. Esto es un tema que podemos estar todo un año, como más de un año completo, ¿verdad? Pero lo que queremos llevar a cabo es que Cristo, Él vino aquí a perdonarnos, y que por medio de Él tenemos vida eterna si seguimos los estatutos, los mandatos, exactamente lo que Él dijo que siguiéramos. Amén. Que Él dijo que hiciéramos así, imitadores de Él, así como Él es del Padre. Yes. Perdón. Como Él del Padre. Él se sacrificó, Él fue y buscó al Padre, Él hizo la obediencia al Señor y no pecó. Él en todo esto no pecó. Y Él dice que si nosotros pecamos por ser mortales, dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Yes. ¿Me entiendes? Amén. Y él claramente, el hombre, el primer ser humano, por medio de este hombre vino el pecado y la muerte, ¿ok? Al mundo. Ahora todos nosotros estamos en pecado, pecamos y pecamos, somos pecadores. No hay nadie que no sea pecador. Hay gente que son buenas, hay gente que son amables, pero llenos de mucho amor y de mucha caridad, pero aún sigue siendo un pecador. Y aún así todavía, no por nuestras obras buenas vamos a ir al cielo. No solamente por nuestras obras buenas, sino también por nuestra obediencia a Dios, en seguir a Dios, a Cristo. La santidad. ¿Verdad? No seguirlo a nuestra manera, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de que creamos que estamos haciendo bien para el Señor. Sí. No, es de acuerdo a como el Señor mismo dijo en su palabra. Dijo claramente que siguiéramos sus pasos de la misma manera que Él lo hizo. Amén. No hay una cruz, sino una cruz donde vamos a ser sacrificados. Sino Él dice que tomemos nuestra cruz. O sea, cada uno de nosotros tenemos una cruz. Y esa cruz es pecado. Y esa cruz es también no solamente un pecado, sino también esa cruz, esa carga. Una carga, porque el pecado es una carga. Y tomamos nuestra cruz, sigamos al Señor, pero correctamente, que esa carga dice que se pondrá liviana si seguimos al Señor. Si seguimos a Cristo. Así que, amados hermanos, esto es, va a haber más. Vamos a hablar más adelante qué es exactamente pecado. Y como dije antes, pecado también es aquello que uno dice como, yo le sirvo a Dios a mi manera y me olvido de las cosas y hago mal y sigo mintiendo, sigo embriagándome, sigo caminando un camino fuera de lo que es el camino del Señor. Es pecado, porque va en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Amén, todo aquello. Pues entonces, pastor, todo es pecado. Entonces, no, tranquilo.
tranquilo. Vivir una vida santa en el Señor es una vida bien, es buena. Piensa en Adán, en la forma que estaba viviendo, y tú vas a ver exactamente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Cómo vivió Adán antes que pecara en el Edén, y tú vas a ver que eso es exactamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Punto. Así que, y vivir en Cristo es ganancia. Así que, amados, Dios me lo bendiga. Nos vamos a ver otra vez próximamente en el próximo jueves, si así Dios lo permite. Gracias por este tiempo y gracias por permitirnos en la página. Queremos otra vez dar la invitación. Estaremos el domingo en la iglesia, ¿verdad? En Humatila, en el Highway 42. La dirección va a estar posteada. El número de teléfono va a estar ahí también. Aquellos que quieran una oración, ¿verdad? Hablar conmigo, vamos a estar ahí. Te espero entonces el domingo a las 10 de la mañana. Allí vamos a estar de 10 a 11, una horita. Allí en el estacionamiento, usted se queda sentadito en su carro, glorificando el nombre del Señor, compartiendo al aire libre, ¿verdad? Y saludándolos y conociéndonos unos a otros. Así que yo te espero, amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y cuídense. Dios bendiga. Gracias.